Imagina que estás en la calle, ¿vale? No llevas ni ordenador, no llevas portátil, no llevas absolutamente nada encima. Vamos, lo típico, la cartera y el móvil, y ya. Pues con este mismo móvil lo que voy a hacer va a ser mandar un mensaje por Telegram y le voy a pedir una misión muy concreta, que me monte y me publique un producto entero y no un borrador ni un boceto, no. Una web de verdad, con su imagen, con su texto, su botón de compra, funcionando y colgada en internet. Se lo voy a enviar todo por Telegram y lo voy a utilizar como mi agente de Hermes. Y si esto sale como espero, estarás viendo en pantalla cómo este mismo chat me ha dado un enlace con web ya publicada. Imagínate en mitad de la calle o tomándote una caipiriña en medio de la playa, sin programar una sola línea, todo desde tu móvil y con Telegram. Todo haciéndolo a distancia, en control remoto y en cuestión de minutos tienes tu primera web lanzada de forma remota, publicada online, con imágenes y todo el copy completamente hecho desde cero. Y quédate porque vas a flipar cómo lo puedes tener en cuestión de minutos. Y prácticamente casi gratis. Antes de nada, la verdad por delante. Minimax son patrocinadores ahora mismo de este vídeo. Nos han dado acceso a su plan ultra para que podamos probar la herramienta y crear este contenido. También nos ha proporcionado un 12% de descuento para todos vosotros los que queráis probar la herramienta. Y no cobro ninguna comisión si alguien se registra y ni la prueba ni las conclusiones no las va a condicionar nadie. Lo que vas a ver es cómo funciona y los resultados que entrega en completo directo. Y todo lo que veas hoy te lo dejo todo montado para que lo copies y lo pegues. Tienes absolutamente todo el recurso en el enlace en la descripción. Te registras, te llegará un correo y tendrás acceso al grupo de WhatsApp y ahí en la descripción tendrás el kit junto a las mentorías gratuitas de los domingos. Y además también tendrás acceso prioritario a la comunidad del campamento. Y en la descripción también tendrás el enlace hacia Minimax con un 12% de descuento. Estupendo, y ahora entramos en la parte importante, porque si no entiendes esto no vas a entender la magia de tenerlo vinculado a Telegram. Cuando yo le mando el mensaje por Telegram, no es que mi ordenador se encienda solo y se ponga a trabajar, no, ni mucho menos. Lo que hay al otro lado simplemente es un agente de Minimax que está conectado y está viviendo en la nube. ¿Qué te quiero decir con esto? Que está dentro de un servidor virtual activo las 24/7. Yo le puedo hablar desde el móvil, o en este caso lo vamos a hacer desde la interfaz web, que es lo mismo que hablarle desde el móvil, y él trabaja allí en internet y no en mi máquina. Por ejemplo, le voy a decir, quiero que me crees una imagen de un burro con alas volando por un prado. Y automáticamente, ¿esto qué va a hacer? Esté donde yo esté, da igual donde yo me encuentre, va a generar la imagen, ya esté en la calle, en una reunión o tomando un café. Da igual, exactamente igual. El trabajo no depende de que yo tenga el portátil abierto, no. Simplemente es enviarle una orden, ya sea o bien con el móvil o desde el ordenador. En este caso no tendrá mucho sentido porque esto está hecho para hacerlo con el teléfono móvil, con Telegram. Lo enviamos y automáticamente le mandas la orden y te olvidas. ¿Y qué pasa? Que esto es una gran ventaja y también tiene una cara B. Y te la digo porque no te lo va a decir nadie. Como el trabajo pasa en la nube de Minimax, ten cuidado con qué información le mandas y qué le pides, por si le envías datos sensibles. Ten cuidado con esto. Para una web de un producto no pasa nada, para pedirle una imagen no pasa nada, es todo público. Pero no le enchufes datos sensibles de un cliente tuyo sin pensarlo antes, porque no es tu ordenador, es un servidor en la nube de Minimax. Y esto que hemos visto ha sido todo con el modelo M3 de Minimax y eso sí, el plan ultra que nos han dado los compañeros de Minimax. En pantalla estás viendo las condiciones el día en que publique este vídeo, pero ojo porque esto cambia muy rápido. Pero en el enlace de la descripción vas a tener un descuento del 12%. Dicho esto, vamos a ir directos a conectarlo con Telegram. Es muy sencillo. Lo podéis hacer o bien desde la interfaz de Minimax, que sería por aquí, minimax.io. Entramos en Minimax Code, lo podéis hacer o bien desde aquí en Connect Mobile, o en la aplicación de escritorio, New Minimax Desktop, que es de donde lo vamos a hacer. Aquí tengo la imagen que ha creado del burro volando por un prado, pero para conectar es muy sencillo. Lo que voy a hacer va a ser venir por aquí y lo voy a desconectar. Aquí en Connect Mobile tenemos el apartado de Telegram, WeChat o Lark. En este caso lo vamos a hacer con Telegram. Vamos a poner el bot token de Telegram. Ese bot token os lo da directamente
el Botfather en Telegram. Y de esta primera parte ya lo tendríamos, es súper fácil. Ahora, si yo cojo mi teléfono móvil y directamente le envío un mensaje, voy a entrar por aquí y le voy a poner hola. Y ahí lo tenéis. Veis que aquí ya aparece al momento. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿En qué te he hecho una mano ahora? Quiero que me generes otra imagen, pero esta vez hazme una rana que vuela por encima de un lago con peluca y gafas de sol. ¿Por qué hago esto? Porque para que veáis que es un modelo multimodal. Es decir, podemos crear imágenes, podemos crear vídeo y también podríamos pedirle una landing page. Es que le puedes pedir lo que te dé la gana. Al final, lo que tenemos aquí entre manos es el mando a distancia. Se lo puedo pedir o bien desde el ordenador, desde la interfaz, o se lo puedo pedir desde donde esté. Imagínate que estás con un posible cliente que tiene una web horrenda. ¿Y tú qué haces? Le sacas un par de capturas de pantalla con el móvil, se la envías por Telegram directamente a Minimax y le dices, mejórame esta página web y hazme una landing page con este estilo, con estos colores, tal. Y te hace un mockup y te lo entrega directamente desde el móvil. Esto es el valor real, tener un control remoto de un agente. Ya tienes un agente utilizándolo de forma remota, estés donde estés. Y como veis, pues aquí tenemos Tachan, mira esta diva del lago. Y aquí lo tenemos, o sea, parece una chorrada, pero lo ha podido crear para que veáis que sí que es capaz de crearlo. Como veis, esto sería la forma de tenerlo de forma remota, pero ahora quiero que te quedes con un aviso de seguridad que va muy en serio. Esto no es ningún relleno, porque quien pueda escribir dentro de este chat estará utilizando tu suscripción mientras tú la pagas mes a mes. Así que ten mucho cuidado y no filtres bajo ningún concepto el token del Botfather o este agente a nadie. Quédatelo para ti mismo. Este es tu agente privado para trabajarlo de forma remota. Así que no lo compartas con absolutamente nadie. Y como veis, ha sido tan sencillo como esto para conectarlo. Nada del otro mundo. Ahora viene lo fácil. Vamos a volver a hacer otra prueba. Le escribo lo que quiero en cristiano como si se lo pidiera a otra persona de mi equipo. Así que voy a copiar este prompt que tengo por aquí, móntame una landing de una página para este producto, ahora mismo lo vamos a hacer y se lo voy a enviar desde el teléfono móvil. Voy a copiar, voy a pegar aquí, móntame una landing de una página para un secador del pelo. Con un titular potente, 3 beneficios, un botón de compra, genera una imagen de cabecera sin marcas, públicala en una URL que pueda abrirla desde el móvil y mándame el aquí lo tenemos. Y de esta forma no le hemos escrito ni un parrafote ni nada, ha sido nada. ¿Qué? 4 líneas y vamos a ver qué nos genera Minimax en remoto con este modelo M3 en modo Thinking. Ya habéis visto, le he dicho que quiero y no cómo. Así que eso es todo. Le he dado a enviar, me guardo el móvil y en cuanto tengamos la respuesta lo vemos. Y como estaréis viendo aquí en pantalla, ¿qué está haciendo la gente? Está planificando, construyendo, generando y por último va a desplegar. Eso es exactamente todo lo que está pasando en el servidor mientras yo me puedo estar tomando un café tranquilamente. Así que, nada, acelero todo el proceso para que no te aburras y vemos el resultado final. Estupendo, pues después de aquí de varios minutos ya lo tenemos, nos ha generado por aquí el enlace, también lo tenemos en Telegram, es exactamente lo mismo. Y aquí lo tenemos, despierta tu mejor cabello cada día, tal, Aeroflow, bueno, ¿por qué? Y aquí transforma tu rutina hoy. Created by Minimax Agent. Como veis, ha sido algo muy sencillo. ¿Por qué? Porque no hemos dado un buen prompt, un prompt extenso, no le hemos dado ninguna web de referencia, por lo tanto no podemos esperar tampoco nada del otro mundo. Pero para tener una primera base y empezar a trabajar a partir de esto y contando que se ha hecho desde el teléfono móvil, es un muy buen punto. Pero ahora, después de esta magia rápida, vamos a ir directos a la otra cara de Minimax, ¿no? La aplicación de Minimax Code, esta que hemos estado utilizando anteriormente. Esta es la aplicación de escritorio, es muy similar a la de Codex, a la de Claude y es al final una interfaz de editor de código. Tenemos el botón de Search, tenemos Skills, tenemos todas las skills de Minimax, skills que han creado usuarios, tareas programadas, el apartado de teléfono móvil. Aquí tendríamos todo lo programado, proyectos, equipo de agentes y conversaciones archivadas. Pues ahora, por ejemplo, me vengo a esta conversación y le digo con estas dos imágenes, aquí ya tendría estas dos imágenes, aquí le podéis dar Show in Folder y os abriría la carpeta donde se encuentran. Y aquí le podría decir, imaginaos que esto es un proyecto, me lo invento, por ejemplo, de crear un libro infantil, ¿no? Pues ahora le digo, con estas dos imágenes que hemos creado, créame una pequeña historia de libro infantil donde salga en la primera página el burro y en la segunda la rana.
¿Y qué va a hacer? Pues directamente vamos a tener un proyecto vivo dentro de nuestro ordenador. Hemos visto cómo lo podemos tener desde el teléfono móvil y hacerlo todo en control remoto, y esta sería la parte donde podríamos trabajar de forma local en una carpeta dentro de nuestro ordenador, que es donde se han guardado estas imágenes, o bien podríamos utilizarlo en modo online, que sería para ir haciendo webs, para crear imágenes, para hacer todo lo mismo que puedes hacer con Claude, también lo puedes hacer con Minimax. En este caso se está encargando de hacer el archivo HTML, y aquí tenemos Bruno y Felipe, un cuento para soñar, y aquí tendríamos Felipe, la rana más estilosa, y aquí tendríamos Bruno, el burro con alas. Le damos en preview y aquí lo tendríamos. Simplemente nos ha hecho aquí un pequeño mockup. Como te digo, le he pedido un prompt vago y me ha dado un resultado muy vago, pero ha utilizado las imágenes que hemos creado hace unos minutos, así para que veáis el alcance real que tiene, que se puede guardar todo en nuestro ordenador y podemos ir utilizando los recursos que vayamos creando. Esto lo puedes extrapolar a cualquier tipo de emprendimiento o de negocio, pero de una forma muy económica. 0,30 por millón de tokens de entrada y 1,20 por millón de tokens de salida. Y nada, para acabar en esta parte no es elegir una herramienta, sino que es saber cuándo utilizar cada una de ellas. La nube para lanzar algo rápido y algo en local para tener el control. En este caso, un agente por Telegram vive siempre en servidor de Minimax. ¿Cuándo usarlo? Pues siempre que estemos fuera, con prisas, se puede utilizar solo desde el móvil. Y por último, solo podemos tocar lo que se le puede pedir por chat. Y luego tenemos Minimax Code, que ya lo acabamos de ver, que lo tenemos tanto en ordenador, lo podemos hacer sentados, trabajando con un control fino, control de reloj suizo. Y por último, podemos tocar archivos, código, y lo podemos tocar absolutamente todo. Y por último entramos en la parte honesta, ¿no? Que es la que de verdad te sirve más que ninguna magia, ni controles remotos, ni controles local. Mira, lo primero, esto no es tu ordenador haciendo brujería, ni mucho menos. Es un agente en la nube de Minimax. Es comodísimo porque no dependes de tener el portátil encendido, pero repito, mira qué datos le mandas, porque todos salen de tu máquina. Luego, en segundo lugar, le has dado a un chat de Telegram la capacidad de lanzar trabajo por tu cuenta. Eso es potente y a la vez es un riesgo. ¿Por qué? Porque tienes que protegerlo como las llaves de tu casa o el acceso a tu cuenta del banco. Lo tercero, la imagen que te genera puede meter marcas reales o cosas raras, así que las inteligencias artificiales a veces alucinan. Por lo tanto, antes de publicar algo de verdad para un cliente, revisa siempre estas imágenes con calma. Y por último, que es lo más importante para tu negocio, no te cases con ninguna de las dos, con Telegram o con Minimax Code. Usa la gente de Telegram para lanzar algo rápido cuando estés fuera y necesites algo ya, respuestas rápidas, con un precio muy económico, y utiliza la aplicación de escritorio cuando te sientes a trabajar en serio y quieras control fino, que no haya ningún tipo de error. No hay una mejor que la otra, no. Simplemente que hay una para cada momento ideal y el que sabe combinarlas será el ganador. Y ahora entramos en la pregunta de siempre, la que te tienes que hacer con cada herramienta que yo enseño. ¿Esto cómo se convierte en dinero o en cuánto mejora mi tiempo? Muy sencillo, deja de pensar en ti y piensa en tus clientes. Montarle un negocio, este flujo que pueda lanzar una campaña, una web de productos con un mensaje y tenerla publicada en minutos, es un proyecto que puedes cobrar por él. Y se cobra bien, porque lo que le estás vendiendo no es una inteligencia artificial, le estás vendiendo velocidad y le estás quitando de encima a una agencia en la cual tiene que esperar semanas en que le entreguen el resultado final. Y además le estás entregando un agente totalmente autónomo con el cual puede utilizar en todo momento, en tiempo real, esté donde esté. Ya sea para pedirle la página web que hemos comentado, ya sea para pedirle un resumen de un correo, ya sea para pedirle un borrador de un informe. Da igual, tiene un agente de inteligencia artificial en su teléfono móvil trabajando 24/7 para él. Igual que Hermes Agent, pero con Minimax Agent. Y para que puedas empezar hoy, te dejo gratis todo lo que hemos visto en este vídeo en el enlace de la descripción. Lo tendrás. Entras, te registras, nombre y correo, entras al grupo de WhatsApp y estarás dentro de la comunidad. Allí, en el enlace de la descripción del grupo de WhatsApp, tendrás acceso a todos los recursos, tanto del canal de mi socio Pau Rodríguez como de mi canal. Y además, tendrás acceso a las mentorías que hacemos todos los domingos con vosotros, en directo y viendo todas estas herramientas. Y además estarás en la lista prioritaria de espera del campamento. Y una vez que abramos plazas, estarás de los primeros para entrar en la comunidad. Y recuerda, si quieres probar Minimax, también tienes el enlace con un 12% de descuento en la descripción de este mismo vídeo.
Y ya que estás, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo del canal. Déjame tu like porque me motiva muchísimo a seguir creando contenido como este. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, espero haberte aportado mi granito de arena de valor. Si no me conoces, soy Martín Toledo, CTO y cofundador de DAI, una agencia de inteligencia artificial, automatización, marketing y ciberseguridad. Además, cofundador también de El Campamento. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!